Yo tengo bastante claro que participaré en las movilizaciones del movimiento feminista en Donostia. En mi caso, lo hago todos los años y creo que es muy importante hacerlo también porque bueno, es un día de reivindicación, pero lo voy a hacer sobre todo por la memoria de esas 113 mujeres asesinadas por la violencia machista desde el 2003, para que se haga, un poco lo digo también porque creo que tenemos que tomar dimensión del problema. Lo haré también por las 13 víctimas de la violencia vicaria, lo haré porque quiero que haya otra organización de los cuidados, porque por las reivindicaciones de las trabajadoras de las residencias, las condiciones laborales de las mujeres que trabajan internas. Lo haré también porque es un momento que hay que poner pie en pared contra el fascismo y creo que lo voy a hacer como lo hago otros años porque me sobran los motivos. Bueno, yo creo que sí, pero es verdad que se ha avanzado mucho en todos los ámbitos. No sé, yo sí comparto esta idea de que ha habido un momento en el que había casi como una obligación de situar a las mujeres en esas cuotas de representación, pero que efectivamente pasamos a ocupar espacios de decisión, de poder real, pero creo que todavía ahí existen muchos techos de cristal, ¿no? Yo, mira, echaba un poco la vista atrás el otro día y recordaba que efectivamente se avanza, ¿no? Se avanza porque cuando yo entré en el Parlamento, que era hace creo que 10 años, que ya han pasado bastantes años, pues fíjate, se hablaba de un Parlamento en el que había más mujeres, lo cual no quería decir que hubiera más políticas feministas, ¿no? Por ejemplo. Y era un Parlamento en el que todavía había gente que hacía esos posicionamientos en los que decía que no era ni feminista ni machista, ¿no? Y hoy estamos en un Parlamento en el que estoy prácticamente segura que la mayoría del arco parlamentario, salvo quienes no reconocen los derechos de las mujeres o niegan las violencias machistas, se posicionarían como feministas, ¿no? Y hay mujeres en esos espacios de decisión y de poder, pero nos falta, yo creo que nos faltan dos cosas de manera bastante evidente, y es una agenda realmente feminista en las políticas públicas, una agenda que sea compartida también por los hombres, que no sea una cosa exclusiva de las mujeres, y nos falta la implementación de políticas verdaderamente feministas, ¿no? Porque la agenda en materia de igualdad, y creo que el tema de los cuidados o el tema de las violencias machistas, la poca presencia que tienen las agendas evidencia que todavía queda muchísimo por avanzar. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece bastante paradigmático de cosas que pasan en el Parlamento y de machismos que quedan un poquito así como bastante civilinos, pero que son machismos reales y que tienen mucho significado, ¿no? Y estoy acordándome además de un pleno de investidura, uno concreto, no hace falta decir aquí cuál es, pero un pleno de investidura en el que la mayor parte de portavoces de los partidos eran hombres, pero también había un par de portavoces que eran mujeres, ¿no? En la cortesía parlamentaria, bueno, normalmente nos dirigimos a unos a otros como señor tal, señora tal, ¿no? Los señores se dirigían entre ellos en esos términos, señor tal, pero a las mujeres se les hacía referencia por su nombre de pila, ¿no? Claro, eso, aparte de que rezuma un poco paternalismo y un poco trata de infantilizar a esas mujeres, yo creo que tiene un significado muy profundo, ¿no? Porque lo que implica es que de alguna forma se le reconoce a los hombres la capacidad de representar a un partido político, a todo ese número de votantes que le han representado y hablar en nombre de ellos, y a nosotras en nuestras portavocías parece pues que hablamos en nuestro nombre, y nosotras somos portavoces como los hombres en mi caso, yo soy la portavoz de un partido político, de una coalición que en este momento, teniendo en cuenta el conjunto de Euskal Herria, pues es la primera fuerza política, ¿no? de Euskal Herria, con lo cual creo que ese tipo de cuestiones pues tienen un valor simbólico brutal. Nosotras representamos lo mismo que representan los hombres, representamos la voz de los partidos políticos a los que representamos, no nos representamos a nosotras mismas, ¿no? Yo creo que eso es algo que se da de manera muy recurrente en los parlamentos, en
en los espacios políticos de este tipo. Yo ayer en el coche compartía con una compañera del Parlamento, volvíamos a Donosti y estábamos hablando pues, de este tipo de cosas y decíamos que hoy en día las mujeres en cualquier esfera seguimos preocupándonos, ¿no? Toda la logística sigue recayendo sobre nosotras y los hombres se ocupan a veces, ¿no? Eso a tiempo parcial. Y bueno, eso yo creo que se sigue manteniendo y se sigue reproduciendo. De ahí también la importancia que decíamos al principio, ¿no? De que más allá de los discursos, bueno, tiene que haber una plasmación de todos estos planteamientos que días como hoy hacemos pues a las políticas feministas del día a día, atendiendo a las realidades que tenemos, ¿no? Y si me dejas hacer una mención también, antes hablaba mucho de los partidos, las experiencias dentro de los partidos. Yo sí tengo que decir que en mi caso yo he tenido un acercamiento mucho mayor al feminismo desde que estoy en Euskal Herria Bildu, ¿no? Y de hecho mi llegada a Euskal Herria Bildu me permitió también politizar en términos de feminismo mi experiencia anterior, que yo soy trabajadora social y vengo de trabajar en el ámbito de la exclusión, ¿no? Y sí he visto una determinación muy clara en Euskal Herria Bildu de aplicar políticas feministas, de feminizar y de llevar el feminismo a toda la organización, y creo que ahí ha sido fundamental que nos hemos dotado de estructuras internas que han permitido, ¿no?, que repasemos y revisemos toda nuestra práctica política, pero a la vez nos han permitido a mujeres que llegábamos o que teníamos, se nos planteaba la posibilidad de llegar a esas primeras líneas de la política, pues que pudiéramos llegar, pero que pudiéramos mantenernos, porque creo que una de las dificultades de las mujeres en política es llegar, pero también mantenerse, ¿no? Porque es un mundo muy hostil para las mujeres. Los códigos de la política siguen siendo muy, muy masculinos. Yo, por ejemplo, creo que, bueno, por un lado tenemos una ola reaccionaria que nos está pasando por encima, con lo cual hay que ser muy firmes ante esa ola reaccionaria y responder, pero luego todos estos estudios que van saliendo, que hablan de retrocesos, ¿no?, y que vienen a sugerir, porque esos estudios tampoco son neutros, que vienen a sugerir que de alguna forma hemos ido demasiado lejos desde el feminismo. Bueno, pues creo que hay momentos en los que hay que parar y hay que echar un poco la mirada atrás, ¿no? Y si una echa la mirada un poquito atrás, recordaremos que en los años 80 también hubo una ola antifeminista muy fuerte, y en aquel momento no fue porque el feminismo había conseguido la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, fue, y está estudiado y teorizado, pues porque se pensaba que eso se podía conseguir. Y creo que de eso también tenemos que aprender, y tenemos que aprender, bueno, pues que estas olas se van a dar, no son casuales ni son neutras. Y creo que además tenemos que aprender de esto, que los retrocesos en derechos no se dan de manera abrupta, no se dan de un día a otro, se dan por la normalización de discursos de odio, se dan también por la desinformación y se da también porque se cuestionan principios tan fundamentales como son la igualdad o la dignidad humana, ¿no? Y creo que en eso, bueno, pues yo creo que tenemos que poner pie en pared, tenemos que defender esos derechos que son adquiridos, pero desde esa conciencia, y sobre todo dejar claro que el feminismo no tiene vuelta atrás. Bueno, yo tengo claro que los hombres tienen que hacer suya la agenda feminista, y por eso sugería, ¿no? Pues yo creo que hoy es un día para que hablemos nosotras, el protagonismo, el micro lo tenemos nosotras, podemos contar nuestras vivencias, o el día 8 de marzo toca al movimiento feminista coger las calles y ser protagonista, pero creo que los hombres también tienen que reflexionar sobre todas estas cuestiones que hemos puesto encima de la mesa, y nosotras tenemos espacios que son de decisión, y son espacios además en los que compartimos vivencia, militancia con hombres, ¿no? Y son espacios en los que nos tenemos que dotar de posibilidades de reflexión, de hacer ver también situaciones que en este sentido pues, se alejan de prácticas feministas, y llevarles y traerles a esa agenda, y que esa agenda sea una agenda compartida, ¿no? Porque de momento es una agenda feminista
ni siquiera es de todas las mujeres, pero debería ser compartida. Y tenemos ahí en ese sentido retos, por ejemplo, el de la violencia machista. A mí me parece que es un tema que requiere pasar a primera línea de la agenda política, porque por mucho que hoy hagamos discursos, la verdad es que el feminismo y, por ejemplo, las violencias machistas no están en las agendas políticas como lo que son, que es un problema político de primer nivel, y creemos que en ese sentido pues hay que repartir responsabilidades, cada uno las que tenga, pero hay que repartirlas y nos tenemos que organizar también.